Bienvenidos y bienvenidas a la Feria de Narración 2020, a beneficio de La Puerta Abierta. Abre tu imaginación y alístate. Hoy queremos presentarles a dos narradores talentosos. Ellos son Mariela Estrada, Encuentada, y Edgar Molina, El Pollo, de la Compañía de Cuentos y Talentos. Cuentan con una larga trayectoria como narradores orales, talleristas y coordinadores de eventos culturales, de los cuales se destacan Tinta y Colibrí y la Fiesta Internacional de la Palabra. Acompáñanos este 10 de septiembre a las 6 p.m. horario de Guatemala. La palabra llega a nuestros oídos en forma de voces, de vientos y de agua. Despierta nuestras voces a través de cuentos, historias, leyendas y mensajes. Escucha atento. Ya vamos a empezar. Este evento llega a ustedes con el patrocinio de Distribuidora y Librería Edén del Libro, Vishnu. Clínica Dental TNUN del Dr. José Alejandro de León. Chalet, La Casona, Atitlán, de Carolina Godoy. Librería Mistu de Diana López. Librería Sopos. Un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores. Hola amigos de La Puerta Abierta, bienvenidos a nuestra Feria de Narración Puerta Abierta Atitlán 2020. Estamos muy emocionados de que esta semana estamos teniendo invitados especiales de diferentes partes del mundo. Como todos saben, estamos haciendo esta Feria de Narración para una recaudación de fondos para todos los programas de La Puerta Abierta en tiempos de coronavirus. En otras presentaciones anteriores ya hemos visto que La Puerta Abierta tiene una biblioteca, tiene un huerto, un grupo de madres y también tiene una escuela. Pero hay tantas cosas que puedo yo compartir de La Puerta Abierta. Pero tengo unos invitados esperándome, así que quiero darles la bienvenida a Encuentada, a Mariela Estrada y Edgar, que es El Pollo. Bienvenidos amigos, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy. ¿Cómo se encuentran? Hola Juanita, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar acá en La Puerta Abierta de alguna manera, esta vez con la ventana abierta virtual y poder acompañarles. Muy contento de eso. Sí, la verdad es que muy contenta de estar unidos a través de esta pantalla, no solo con, como dice El Pollo, con la ventana abierta, sino que luego con la puerta abierta hacia todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero presentarles a ustedes, al público que nos está viendo esta tarde, noche. Bueno, yo quiero contarles que Edgar y Mariela son parte de una compañía que se llama Cuentos y Talentos. Ellos se dedican a varias cosas, pero más que todo a contar cuentos y compartir talentos, como su nombre lo indica. Ellos han participado en eventos en diferentes países como Nicaragua, México, Costa Rica, Colombia, Bolivia y por supuesto que en Guatemala. Tal vez ustedes los han visto en la televisión, en la calle, en internet o posiblemente en La Puerta Abierta, porque también ellos son dos voluntarios que vienen cada año a nuestro centro. Y otra cosa muy importante, cuando a veces yo voy a Antigua y pregunto por Mariela o Encuentada o El Pollo, mucha gente los conoce ahí. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado algunos proyectos o festivales como lo es la FIP, Festival de la Palabra, y también de Tinta y Colibrí, que es otro evento que ellos realizan con libros, historias, juegos y mucho más. Y además, como son dos artistas internacionales, los puedes ver en ferias de libros, como en Guadalajara o en la Feria de Libros en Guatemala también. Así que, una vez más, amigos,
bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juanita. Muchas Sí. gracias por esa presentación. De nada, estamos muy felices y emocionados de que ustedes puedan estar con nosotros hoy. Pero bueno, yo los conozco un poco, pero tal vez la gente que nos está viendo esta noche no los conocen, ¿verdad? Y entonces me gustaría preguntar primero a Edgar, el pollo. Edgar, ¿tú podrías contarnos quién eres tú? ¿Cómo la gente puede saber eso? Uy, qué pregunta filosófica más profunda Yo y sé, ¿verdad? pienso yo cuándo, hay muchos yo. Pero en general, en lo que nos concierne en este momento, como contador de historias, como narrador oral, soy una persona que ama imaginar, que le gusta mucho salirse un poquito de la realidad en la que estamos y utilizar la imaginación para poder divertirme, para poder disfrutar de sueños que por ahí sueño mucho despierto. Y eso solo lo logro con la imaginación. Así que eso, me gusta mucho la palabra, las historias, conocer gente me fascina y soñar. Wow, gracias. Bueno, eso me parece muy interesante. Pero antes de pasar con Mariela, me gustaría saber un poco de la historia de tu nombre. ¿Por qué te dicen el pollo? Y otras veces yo he escuchado que te dicen chicken. Ajá. Sí, fíjate que, bueno, yo tengo una historia con mi nombre desde, pues, por supuesto, desde mi nacimiento, pues tengo 3 hermanas y cuando iban a nacer mi mamá y mi papá pensaban que iba a ser mujer y ya tenían listo mi nombre que iba a ser Ana Mar. Oh. Entonces, Ana Mar me iba a llamar cuando se dieron cuenta que era varón, decidieron ponerme Edgar Molina, Edgar René, igual que mi papá. Así me llamaron desde chiquito, Edgar René. Y luego me estaba recordando, fíjate que cuando era niño, así de unos 5 o 6 años, en la colonia donde yo vivía y donde jugaba con mis amigos, por ser muy blanco me decían cáscara o cascarita, Okay. pero solo por ser blanco. Y luego, ya cuando yo entré a estudiar a un colegio, ya cuando yo tenía 12 años, mis amigos creían que yo parecía un pollo. Tenía, por supuesto, el perfil ayuda perfectamente para eso. Y desde los 12 años comenzaron a decirme chicken. Desde esa edad, chicken por aquí, chicken por allá. En el colegio a todos nos nombraban con apellidos. Todos eran Rosales, Solé, Orozco. Y yo era el único que le decían chicken, hasta los profesores, el director y demás. Y luego se fue transformando Wow. hasta poder ponerse en español y que se quedara como el pollo. Eso fue ya cuando entré a estudiar a la universidad como pollo y luego cuando comencé a contar cuentos, a mí me gusta mucho que me digan así, me gusta mucho el apodo de pollo. Y decía yo, me llamo Edgar, pero ustedes me pueden decir pollo. Y a los niños y niñas les gustó bastante, entonces, por supuesto, me quedé con esa historia del pollo. Ahora es tu marca registrada. Marca pollo. registrada de pollo. El pollo. Gracias. Bueno, ahora sí, Mariela, te hago la misma pregunta filosófica. ¿Quién es Mariela? ¿Quién es Mariela? Mariela, en realidad, Mariela es una Mariela que es muy acelerada, que su mente y su imaginación siempre van más rápido que sus acciones y entonces Mariela es alguien que siempre está pensando en hacer cosas. Siempre está pensando en que vamos a contar cuentos a un parque y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro. Y entonces también Mariela es alguien que sueña, pero yo sueño mucho dormida. Me gusta, o sea, no sé, no entiendo por qué, pero tengo muchos sueños
muy profundos de mi familia, de las casas que he habitado. Es una persona que tiene como sus recuerdos muy a flor de piel. Yo me recuerdo de cómo era mi lonchera, de qué me ponían de comida cuando estaba en parvulitos. Soy una persona muy inquieta, que me gusta mucho también andar viajando, conociendo gente, conociendo cómo es la rutina de las personas en las diferentes ciudades, pueblos y países, y que le gusta mucho hablar y moverse y bailar. Ok, interesante ustedes. Ahora puedo decir que les conozco un poquito más. Pero Mariela, ¿por qué te decimos encuentada? ¿De dónde viene ese nombre? Fíjate que yo creo que ese nombre podría venir desde que soy niña, a pesar de que no lo había pronunciado, porque mi mamá siempre me contaba cuentos y recuerdo los libritos que me compraba y siempre he estado como alrededor de los cuentos y siempre desde pequeña yo imaginaba, o sea, siempre he imaginado como que existen las hadas y me gustaba mucho jugar sola también en el jardín de mi abuela. Yo imaginaba que estaba lleno de hadas. Entonces siempre estaba entre cuentos y estaba entre hadas, pero nunca se me había ocurrido la palabra encuentada. Todo comenzó cuando ya empezamos a contar cuentos con el pollo, como él decía, ¿verdad? En las funciones decía, me llamo Edgar Molina, pero me pueden decir pollo. Y entonces yo era como, me llamo Mariela Estrada, pero me pueden decir Mariela, decía yo lo mismo, hasta bromeábamos con eso. Y de pronto, pues ya caí en cuenta que dije, bueno, pero si a mí siempre me han gustado las hadas y soy una cuentacuentos, pues vamos a hacer una palabra que se una y entonces de ahí nace encuentada. Entre cuentos y hadas, porque a la hora que lo escribo va con TH, encuentada, y luego ya va con la H de hada. Y así nace el nombre de encuentada y me siento tan identificada que ya, o sea, ya llevo varios años que cuando me preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú sos encuentada? Ah, sí, yo soy encuentada. Y ya hasta voy olvidando mi nombre Mariela, porque ya algunos amigos hasta encuen me dicen. Qué lindo. Gracias a todos, a los dos por compartir sus historias, quiénes son y sobre todo sus nombres, ¿verdad? Bueno, tengo una pregunta más. No queremos abarcar tanto tiempo para hablar, pero yo pienso que es interesante saber un poco. Uno de ustedes me puede responder, pero me gustaría saber, y el público también, ¿cómo es que ustedes decidieron sumergirse en este mundo de contar cuentos? ¿Cómo surgió esta necesidad, siento yo, para ustedes de hablar y compartir? A ver, empiezo yo con esa primer semillita y luego que la continúe el pollo. En realidad, el pollo empezó como que contando las historias en una librería infantil y recuerdo que cuando él me invita a que lo vea contar historias, y empezamos a explorar los libros infantiles y eran libros infantiles que no conocíamos, que no habían estado con nosotros, o sea, que no pertenecían como que a nuestro contexto incluso, y decíamos, qué libros tan maravillosos que vienen de otros países y con estas ilustraciones y esta poesía y esta literatura, ¿cómo le hacemos para llevárselos a todos los niños y niñas de Guatemala? Pensábamos, porque estos libros no van a llegar. Y entonces decimos, bueno, lo mejor que podemos hacer es adaptándolos y contándolos y llevándolos con la palabra. Y así fue como empezamos a decidir el llevar las historias por todos lados. Nace y comienza desde la literatura infantil, desde los libros, ¿verdad, Pollo? Sí, comienza y ahora que haces la pregunta, también me puse a pensar que no fue una decisión, pues, así solo por, ay, vamos a contar cuentos. Siento también que las historias o los cuentos nos llamaron, nos hicieron así como que nos tocaron el hombro y nos dijeron, necesitamos sus voces. Eso quiero imaginar. Quiero imaginar que fue así. Y comenzamos con la literatura infantil. Luego comenzamos a explorar y comenzamos a darnos cuenta del mundo que era la narración oral. Es decir, también nosotros como personas fuimos evolucionando en nuestra manera de contar cuentos. Ahorita que Mariela estaba diciendo por qué le dicen encuentada, Mariela comenzó siendo un hada. Ella tenía sus alas, tenía, eso sí, nada de tutú y nada de dulzura. Era un hada así, guerrera. Del bosque, de los rosales. Exacto, de los rosales.
y fue una experiencia muy Mm, linda también. Muchos niños se identificaban con eso y muchas niñas le preguntaban, me se le imagino. acercaban así con una manera muy cariñosa de cuidado. Y entonces, cuando comenzamos con todas estas historias y comenzamos a evolucionar y darnos cuenta del mundo que era la narración oral, nos impactó tanto, nos conmovió tanto, que decidimos dedicarnos 100% a esto y hacerlo con toda la profesionalidad posible, porque necesitamos, la sociedad necesita de cuentos, necesita de historias, la sociedad necesita contar y necesita escuchar. Felicidades. Creo que no hubo mejor opción, decisión y convicción, sin duda, de llevar este camino, porque ya tienen más de 10 años en esta labor, ¿verdad? Es toda ya una gran parte de la vida. Así Sí, que, qué rápido. Ha pues sí, pasado muy los días rápido, a muy veces. Bueno, yo no voy a quitarles más tiempo. Quiero que ustedes nos compartan las historias que tienen para nosotros hoy y aquí estamos para disfrutarlas y el público también. Muchas gracias, Juanita. Si gustan, comienzo yo con una historia. El tiempo Y, es tuyo. y con esto, para iniciar, también quiero compartirles cómo es que un narrador oral, cómo es que un cuentacuentos decide qué historia contar. En el momento que supimos que íbamos a estar con la puerta abierta, hoy en la mañana tuvimos también una presentación, hemos tenido muchas funciones en vivo, en diferentes redes sociales, y la energía para contar en vivo a la energía para contar desde una pantalla es muy diferente. Y justamente hoy, antes de poder iniciar esto, estaba pensando qué cuento quería compartirles. Y hay una historia que la he contado ya varios años por diferentes países, pero hoy me llamó de alguna manera muy especial. Como te digo, me tocan el hombro y es como, ¿se escucha? Ujú. Sí. Sí, ajá, sí. Me tocan el hombro y dicen así como, creo que esta es la historia para contar. Y entonces les voy a contar este cuento, que es una historia basada en el libro de Rubén Nájera que se llama Alas para Olga. Y dice así: nos preparamos para la historia, para los cuentos siempre hay que prepararnos, la imaginación se prepara respirando profundo. Hace algunos años, aquella niña se encontró en el parque de Totonicapán, un bello pueblo de Guatemala. En ese parque de Totonicapán, un domingo, había venta de frutas, venta de verduras, venta de flores. Había un pajarito en una jaula entregando mensajes a los que visitaban aquel mercado. Olga, con solo 6 años, iba tomada de la mano con su madre, paseando por todo aquel mercado. Pero cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, cuando uno tiene 6 años, aquella infinidad de colores en el horizonte de las frutas y verduras, aquel bullicio, aquella rapidez con la que corre la gente en los pasillos de un mercado, en los pasillos de un parque, se vuelve todo tan gigantesco, tan aturdidor. Y Olga solo miraba para todos lados todo aquello. De repente, frente a ella, una señora mirando al cielo dijo: qué bonito. Solamente esa palabra, qué bonito. Pero cuando alguien de 6 años escucha la palabra bonito, inmediatamente quiere saber qué es eso. Porque una de las primeras palabras que uno escucha cuando nace es eso: bonito, bonita. Y su madre le había dicho esa primera palabra cuando ella apenas tenía tal vez unos 6 meses o incluso antes de que naciera Olga: bonita. Así que cuando Olga vio a aquella señora mirando al cielo y diciendo qué bonito, Olga también observó al cielo y se dio cuenta que había un barrilete con todos sus colores mezclándose entre las nubes. Y Olga en ese momento recordó que su abuela siempre bordaba con un bastidor y pasaba la aguja entre aquel manto blanco con muchos colores. Y a Olga le pareció que aquel barrilete en aquellas nubes parecía eso, como el bordado que hacía su abuela. Y eso la calmó. Ese fue el primer recuerdo que tuvo Olga a los 6 años. De ahí no se olvidó más de él. Pensaba en el bordado del barrilete en una nube.
Olga recordaba que su abuela, cuando bordaba, la ponía en una sillita y le contaba historias. Siempre le contaba más de alguna aventura que ella había vivido. Y a Olga le encantaba escucharla. Mientras veía cómo los colores se posaban en aquel manto blanco, Olga escuchaba las historias de su abuela. Tanto era aquella emoción que sentía que un día Olga, después de escuchar muchas historias y después de crecer más allá de los 6 años, decidió que quería replicar lo que su abuela hacía con ella. Y entonces fue a su cuarto, puso a sus muñecas y les contó la historia de un barrilete que estaba bordado en una nube cuando ella tenía 6 años. Aquel recuerdo vago que ella tenía se los estaba contando a sus muñecas. Y cada vez que Olga quería replicar lo de las historias, siempre contaba la misma. Pero un día se aburrió y decidió que quería contar algo más. Así que Olga trató de recordar alguna de las travesuras de su abuela, pero esas no eran sus historias. Entonces comenzó a pensar qué podía contarle a sus muñecas y se puso muy triste porque ella no tenía más historias para contar. Así que una mañana de domingo, en su ventana, vio aquellos bosques de Totonicapán tan maravillosos, aquellos rayos del sol pegando entre los árboles. Y entonces Olga decidió salir en busca de historias para sus muñecas. Se adentró en el bosque y comenzó a observar todo lo que ahí sucedía. Escuchó el canto de los pájaros, sintió cómo el viento pegaba en su rostro y pegaba en su ropa. Vio que una bandada de pájaros migraba de sur a norte. Y entonces Olga les gritó y les dijo, ¡hola! Porque seguramente los pájaros podían saber muchas historias con tanto que viajaban. Y entonces Olga les pidió que por favor le compartieran un cuento. ¿Me pueden compartir una historia? Es que necesito contarle a mis muñecas algo. Pero aquellos pájaros iban migrando muy rápido y le dijeron, lo sentimos, no podemos contarte ninguna historia ahora. Hay buena visibilidad y tenemos que apurarnos. Si quieres, sube con nosotros y allá en el cielo te podemos contar unas historias. Pero Olga no tenía alas y les dijo, muchas gracias, pero no puedo, no tengo alas. Y las aves siguieron su rumbo. Olga siguió caminando entre los bosques y de repente se encontró con algo blanco, una monja blanca, una orquídea. Estaba maravillada Olga con lo que estaba viendo y entonces le dijo, oye, ¿me puedes contar una historia? Tú que eres tan bonita. Pero aquella orquídea se volteó y le dijo, shh, calla, porque vas a espantar a los insectos que vienen a recoger el polen. Y entonces Olga, sí, no te preocupes. Y siguió su camino. De repente vio en la copa de un árbol a un ave con sus colores tan brillantes como tornasolados entre azul, verde, plateados, dorados, con una cola larga, con su pecho rojo. Olga vio la elegancia. Quiso decirle, aquel ave, aquel quetzal, le quiso decir si le podía contar una historia, pero se veía tan elegante que mejor Olga no quiso decir nada. Y siguió buscando algo, alguna historia. Después del río, se dio cuenta que habían unos venados. Y entonces Olga les gritó, ¡hola! Estoy buscando historias. ¿Me pueden contar algo? Pero los venados se quedaron sorprendidos. Vieron para todos lados y le dijeron, shh, ahorita no podemos contar nada porque vienen unos cazadores y necesitamos escondernos. Olga se preocupó tanto y lamentó que aquello sucediera, que les dijo, está bien, shh, sigan. Olga siguió buscando algo, pero de repente llegó a un punto del camino que cuando volteó a ver para todos lados, se sintió perdida. No sabía por cuál camino podía regresar a casa o por dónde seguir. El viento cada vez era más fuerte y el frío le estaba pegando hasta en los huesos. Así que Olga siguió su camino para tratar de encontrar algún punto conocido. De repente, dentro del bosque, vio a una señora que en su traje parecía como que si le estuviera quitando los colores a las flores, a los pájaros, a todo lo que veía. Parecía como que toda aquella ropa se impregnaba de toda la naturaleza
que iba a su alrededor. Olga vio caminar a la señora y decidió seguirla. Aquella señora se sentó enfrente de un árbol, colocó un artefacto alrededor del tronco del árbol y la otra parte en su cintura y comenzó a hacer un bordado. Olga inmediatamente se recordó de su abuela porque era exactamente lo mismo, solo que su abuela lo hacía con un bastidor blanco y ella con algo en la cintura. Pero eran los mismos colores. Parecía como que cada una de esas puntadas se iba creando algo de la naturaleza, alguna flor, algún pájaro. Y entonces Olga se le acercó y le preguntó, ¿qué hace? Pero la señora se le quedó viendo y no dijo nada, porque a veces las señoras no tienen que contestar. Y siguió bordando. Olga se quedó maravillada. Cuando de repente aquella señora se le quedó viendo, la vio de pies a cabeza y le dijo, ¿qué quieres? Ay, es que salí a buscar alguna historia, pero no he encontrado absolutamente nada. Y me perdí y ya no sé cómo regresar. Entonces aquella señora había bordado y tejido un huipil justamente del tamaño de Olga, que tenía una orquídea, que tenía un quetzal, que parecía que tenía unos venados, que parecía que tenía muchas flores, que parecía que los rayos del sol habían pegado en él. Y entonces aquella viejecita le dijo a Olga, esto es para ti, es un huipil. Y ahí están todas las historias que tú quieras contar. Olga se quedó maravillada y se puso el huipil y le dijo, muchas gracias, pero sigo perdida. Y entonces aquella señora se le quedó viendo a los ojos, la tomó del mentón y le dijo, todos los huipiles tienen alas, todos los huipiles cuentan una historia. Y en ese momento, el viento comenzó a ser más fuerte, tanto que el huipil se estiró. Parecían como alas. Y entonces Olga se comenzó a elevar. Estaba sorprendida y aquella viejecita, viéndola ir, le dijo, y todos los huipiles te llevan de vuelta a casa. En ese momento, Olga tenía alas y comenzó a volar por encima de los bosques de Totonicapán. Observó todo lo que ella había caminado. Aquellos árboles, los venados ya escondidos, el quetzal volando con su pequeño vuelo corto, la orquídea con todos los insectos. Vio a los pájaros ya ir muy lejos. De repente llegó a la ventana de su casa. Entró por la ventana con el huipil y se posó frente a sus muñecas y comenzó a contarles todo lo que ella había vivido con su huipil. Les comenzó a contar del venado que había visto, del quetzal, de la orquídea, de los pájaros, de las flores. Parecía que las muñecas se ponían a escucharla contenta. La abuela vio cuando entró Olga y la llamó. Y en ese momento la abuela sabía que ella estaba lista. Y entonces le entregó un bastidor blanco, le entregó hilos de muchos colores. Y Olga comenzó a bordar, como lo hacía su abuela. A bordar pequeños huipiles para sus muñecas, para que ellas también tuvieran una historia que contar. Oh, bravo. Gracias, Pollo. Qué bonita historia. Y más verdad que estamos en Guatemala, entre guatemaltecos, compartiendo para personas de otros países, ¿verdad? La historia de los huipiles. Yo sé que muchos pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica y en otras partes del mundo también tienen como su vestimenta que los identifica, ¿verdad? Pero es verdad, los huipiles guardan tantas historias. Y cada huipil, bueno, por ejemplo, en Santiago, casi ninguna mujer tiene el mismo huipil. Nadie. Puedes decirle a alguien, quiero un huipil idéntico al tuyo. Idéntico. Y es imposible. Como cada vez que bordas, es una historia diferente. Son como todos los pensamientos que vas tejiendo y ordenando y todo. Y me imagino que esa es la historia de Olga también. Pero sí. Gracias. Y me encantó la forma en como tú lo contaste porque yo pude imaginar cómo iba Olga de un lugar a otro y cómo los pájaros volaban y los venados y todo. Así que... Sí, fíjate, gracias. Es Ay, es la primera vez que me pasa que
Incluso estoy al borde del llanto, porque te lo juro que fue así. Como que la historia, ¡pac! Tocar. Dios. Es que es así, yo siento que es una historia que tal vez identifica mucho, transmite mucho y todo es mucho. Y a veces cuando todo es mucho es como... Ajá, como... Hay muchas emociones. Como que quiere salir la historia y sale por los poros, por la voz, por los ojos y se desborda, ¿verdad? Así. Sí, esperamos que le llegue un huipil a Mariela para que pueda volver a casa. Para que me lleve volando de regreso a casa. Por favor, por favor. Por favor, Juanita. Voy a mandarte uno. Espero que tenga sus propias alas para llegar a ti y a traerte de regreso. Bueno, gracias Edgar otra vez. Y ahora sí, ¿estamos listos para otra historia? Sí, yo pienso que sí. Pero antes de que Encantada nos cuente una historia, yo quiero contarles, ¿verdad?, dónde pueden saber un poco más de la Puerta Abierta. Bueno, en esta feria de narración, muchos están preguntando, ¿y dónde hay más información? Bueno, tenemos una página web que es atitlanabierta.com. Si está en tus posibilidades de poder hacer una donación por nosotros, puedes checar ahí en nuestra página. Tenemos una página de Facebook también, como Puerta Abierta Atitlán. Tenemos ahora, ya este año, el coronavirus nos hizo estrenar nuestro canal de YouTube, en donde ustedes pueden encontrar recursos para maestros, para niños, en español, bueno, y un poco de inglés también para todo el mundo. Así que pueden investigar ahí un poco más de nosotros. Gracias. Bueno, ahora sí, Encantada, listos para ti. Lista. Estamos listas. Sí, pues la verdad muy contenta de poder compartir. Muy lindo el cuento del pollo también. La manera en que le contó me transportó también. Yo ya me sentí ahí volando hacia Guatemala. Sí, y es que eso hacen las historias en realidad, nos hacen viajar, nos llenan la imaginación. Yo recuerdo en lo personal cuando era pequeña, yo fui asmática y entonces recuerdo que de niña por los medicamentos me costaba mucho dormir en las noches y mi papá tomaba el turno de las tardes o cuando regresaba de las noches de trabajar y estaba como en las madrugadas y recuerdo que yo tenía una frazadita, un ponchito color rosa y era como que nos sentábamos ahí a jugar y también me contaba las diferentes historias. Y cuando vinieron como que esas imágenes a mi mente, en realidad me recordé de un cuento que me gusta mucho, que a la vez como que ilustra esta parte del escuchar historias padre e hija, ¿verdad? La historia que les voy a contar está inspirada o está basada en un cuento que se llama Alma del Mar, de Jaime Gamboa, que es la historia de una niña y su padre. Una niña y su padre donde todas las noches comenzaban igual. ¿Sí, Pollo? No sé si podemos cambiarte para la pantalla principal. Ah, ok, sí, pues para que puedan como que disfrutar la historia. Ajá. La historia. Así yo aparezco en la parte de arriba. Ahí estamos. Sí, pues como les decía, fue como que sí estamos. Sí, ¿verdad? Fue como que inspirada en ese momento para que ustedes en casa tomen en cuenta de que el hecho de contarles historias a sus hijos crea un vínculo muy fuerte. Y eso le pasaba a nuestro personaje del cuento, a Alma. Porque resulta que todas las noches de Alma comenzaban igual, con la misma pregunta. Alma le preguntaba a su papá, papá, ¿me vas a contar cómo es el mar? En ese momento, el papá de Alma dejaba cualquier cosa que estuviera haciendo. Tal vez estaba surciendo algún par de calcetas que la tremenda de Alma había roto en la escuela, o tal vez estaba
planchándole el uniforme o terminando de lavar algunos platos de los frijolitos o de la cena que habían degustado. Y en ese momento el papá de Alma se transformaba. Comenzaba a contarle las historias del mar. Se movía de un lado a otro, movía sus brazos como que si fuera una palmera. Y es que Alma pensaba que todos los papás del mundo les contaban historias a sus hijos como lo hacía su papá. Alma en realidad vivía solo con su padre. Su madre había dejado a este mundo justo cuando ella había nacido, heredándole lo mejor que le podía haber heredado, decía su padre, un par de ojos curiosos y una vida para disfrutarla. Siempre recordaban a su madre. Y es que el papá de Olga no solo le contaba las aventuras del mar, de todos los animales marinos, o de cómo era el olor del agua salada, o lo caliente que podía ser la arena cuando caminabas y corrías. El papá de Olga, de Alma, también le disfrutaba contar las historias del abuelo, o sea, del padre de él. Le contaba cómo aquel abuelo era un pescador que un día que llegaron unos barcos con unos grandes garras y empezaron a llevarse todos los peces del mar, la red del abuelo cada vez y cada día estaba más vacía. Y la verdad es que el abuelo tuvo que dejar aquella vida del Caribe, sí. Algo muy triste y como una niebla borrascosa, el abuelo simplemente un día guardó su red, empacó sus cosas y comenzó a caminar y caminar y caminar y caminar hasta que el mar solo fue un triste recuerdo. Había dejado la vida del mar. Esas historias las disfrutaba. Disfrutaba escuchar todas las aventuras del mar. Y en realidad uno de los sueños de Alma era conocer el mar. El padre de Alma siempre decidía guardar un poco de ahorros, pero a veces cuando ya tenía todo ahorrado, siempre sucedía algún inconveniente, como que la plancha se quemaba o había que arreglar la carreta en la cual él iba a vender las frutas y verduras al pueblo, o tal vez Alma desgastaba los zapatos y había que comprar zapatos nuevos. Y entonces los ahorros se iban en eso y se iba posponiendo aquel encuentro con el mar. Pero una noche que Alma estaba acostada, le hizo aquella pregunta. La pregunta con la que siempre comenzaban sus noches. Y le dijo, acostada en su colchoneta, papá, ¿me vas a contar cómo es el mar? En ese momento, el papá de Alma le dijo, no, esta noche no te voy a contar cómo es el mar. Esta noche no hay historia. Alma comenzó a sentir una leve tristeza en sus ojos como pequeñas olas, pero entonces vio que su padre señaló algo en la mesita de noche. A Alma se le abrieron sus ojos como dos grandes estrellas de mar. Observó que en la mesa de noche habían dos papelitos y fue tanta su emoción que al correr a la mesita de noche, por poco y llega primero su corazón. Corrió, tomó los dos pequeños boletos y eran dos tickets de bus para ir al mar. Por fin, pensó Alma. Se prepararon muy bien, se durmieron muy temprano y al día siguiente empacaron sus cosas. Se subieron en el bus y comenzaron aquel viaje desde aquel pueblo hasta el mar. Atravesaron carreteras, montañas, le dieron la vuelta a un volcán. Una señora subió al bus a vender deliciosas comidas como pollo, chiles rellenos, pacayas envueltas. Olga en realidad, ay, Alma, se está metiendo Olga en el cuento también. Alma, en realidad, estaba pensando en cómo podía llegar ya al mar. En realidad lo deseaba tanto, pero comenzó a darle sueño y comenzó a quedarse dormida en el hombro de su padre. Se quedó muy dormida, tan dormida que ni notó cuando llegaron al mar. El papá de Alma la tomó en los brazos, bajó, la llevó hasta la orilla del mar, la despertó dulcemente. Y cuando Alma abrió los ojos, allí estaba, frente a sus dos pequeños y curiosos ojos, el mar.
azul, con su espuma blanca. Alma se quitó los zapatos, salió corriendo y comenzó a sentir el olor. ¡Ay! Olía como las historias. Olía la sal. Sentía lo caliente en los pies. Se quedó atónita frente al mar. Cuando volteó a ver atrás, su padre se había quedado sentado frente a una rama y entre una rama y una roca. Se regresó corriendo con él, lo abrazó con todas sus fuerzas para agradecerle. Y cuando volteó a ver hacia los ojos de su papá, vio que los ojos de su papá parecían dos pequeñas islas y una pequeña ola rebalsó sus párpados, rodaron por sus mejillas y cayeron justo en el rostro de Alma. Sabían saladas como el mar. Se le quedó viendo y le dijo, papá, ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿No querías conocer el mar? El papá, con sus dos ojos abiertos como dos estrellas de mar, no podía dejar el ver el mar y le dijo, ¿sabes, Alma? Es que yo tampoco conocía el mar. Solo lo conocía por medio de las historias que me había contado mi padre. Y en ese momento, Alma y su padre se dieron un fuerte abrazo. Su papá se quitó los zapatos, se arremangó el pantalón, se tomaron de la mano y corrieron y metieron sus pies al mar. Y es que así descubrieron que por medio de las historias se podía viajar. Y cuando por fin logras cumplir tus sueños, saben igual, como esas historias que te cuentan cada noche. Oh, gracias. Qué bello, ustedes me han hecho ir al mar, a Totonicapán, me han hecho volar de todo hoy. Muchas gracias, lo he disfrutado tanto. Qué bello, gracias. Sí, gracias, Juanita. Y gracias, Encuentada, también. Es bonito. Fíjate que hay algo muy curioso también que yo, no sé los demás narradores o cuentacuentos, pero me cuesta también mucho poder adentrarme a las historias, porque muchas veces estoy viendo alguna técnica o tratando de fluir con los cuentos, y hoy también lo he podido lograr con mi Encuentada, de poder irme con todas esas imágenes que nos estaba narrando. Nos fuimos al mar que tanto extrañamos. Yo extraño el mar y extraño el lago de allá. El lago. Ay, el lago. Ya sé. El viento fresco. Wow, qué increíble, ¿verdad? De poder transportarnos a través de las historias a todos los lugares que podamos imaginar. Y más ahora siento yo que todos nos dicen, bueno, estamos confinados o dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad, y más ahora que dicen, bueno, hay que mantener como cierta distancia de una persona a otra. Y es difícil para nosotros los seres humanos que el contacto físico, como los abrazos, ¿verdad? Los saludos, la comunicación, es tan fundamental para nosotros. Y ahora que no es posible, bueno, nos podemos dar cuenta que por medio de las historias y los libros, todavía podemos estar conectados y cómo sentir que nuestro corazón sigue vibrando, ¿verdad? Y conectándose con una persona a otra por medio de una historia. Claro, seguimos vibrando y conectando. Es como que si nuestras emociones también estuvieran a flor de piel, porque no estamos teniendo contacto con tantas cosas, y por medio de la palabra como que nos vamos imaginando eso y quisiéramos estar ahí, viviendo la historia. Sí, es verdad. Pero eso, no, ibas a decir algo, Edgar, lo siento. No, eso es lo que se logra también con los cuentos, y sobre todo en esta época, en estos momentos tan inciertos en los que vivimos, donde nadie estaba preparado para algo así, por supuesto, a nivel mundial. Los cuentos han ayudado bastante para poder viajar. Sí, es verdad. Ok, lo siento, solo que eso me trajo una pregunta para ustedes, para que pueda el público saber también. Siento que ahora hemos hablado de dos historias de dos niñas, Olga y Alma, y son historias que tal vez podemos los podemos escuchar con nuestros padres o nuestros abuelos, o leerlo en algún libro también.
Y por eso me preguntaba si hay un libro que ha marcado la infancia de ustedes y que todavía lo recuerdan como algo bonito que pasó y que sigue como cada vez que lo recuerdan, lo vuelven a vivir. A mí creo que son dos, que marcan dos momentos de mi infancia. La infancia de la casa de mi abuelita, de Mami Paqui, donde me recibían después del colegio en una larga temporada y estaba con mis primas. Ella tenía una colección de libros que se llamaba El Mundo de las Hadas o El Libro de las Hadas, recuerdo, y eran varios tomos que eran así de esos libros antiguos, cafés, con aquellas ilustraciones. Y recuerdo que creo que el tomo 2 o el tomo 3 era el de cuentos de hadas. Y recuerdo muy bien las historias que estaban ahí y habían adivinanzas y me encantaban esos libros, que los disfrutaba en casa de mi abuelita. Y en lo personal también tenía lo que te decía, que mi mamá me contaba historias y ella hacía el esfuerzo por comprarme algunos libros y recuerdo perfectamente bien el libro de Pulgarcita. Era un libro así pequeño, rosado y me recuerdo que la portada era como una postal de estas de holograma como que se cambian o se mueven y era tanto el impacto que tenía en mí ese libro que yo como que me leía en ese cuento y después cuando ya aprendí a leer, con los personajes que me enojaban de Pulgarcita, como el topo, porque querían casar a Pulgarcita con el topo, o como el renacuajo, yo lo encontré ahorita de grande y la cara está raspada. O sea, yo me enojaba tanto con esos personajes que hacía esto, no lo vayan a hacer. Me chupaba mi dedo y con la uña le raspaba la cara al personaje que me caía mal. Entonces ese libro tiene las caras raspadas de los personajes que no me gustaban. Memorable. Sí. Yo todavía vi ese libro. ¿En serio? Sí, sí, Bueno, por un ahí día anda. quiero verlo. Sí, te lo voy a enseñar. Sí. Ok, Ahora, gracias, yo me fíjate cuenta. que a pesar de que mis papás tenían un colegio, no tuve muchos libros. No, o sea, habían libros, pero no eran míos. Ya soy uno de los últimos nietos, entonces no disfruté tampoco mucho de mis abuelos, eran un montón de primos. Y no recuerdo algún libro que me haya impactado. Incluso yo siempre digo que fui un niño al que no le contaron cuentos. Y que por eso también cuento historias. Y uno de los lemas de Cuentos y Talentos es que nadie se quede sin escuchar un cuento. Pero sí teníamos unos discos así de acetato, de estos de vinil, y uno de ellos era El gato con botas. Y recuerdo la portada de este disco, era así el gato con sus botas y su sombrero, y sí recuerdo escucharlo. Entonces tal vez es una de las historias que recuerdo que es la imagen de mi infancia. De ahí todo fue fútbol. El cascarita. El cascarita. Cascarita. Que, ojo, son amigos totalmente diferentes. Yo ahora que lo estaba recordando, o sea, de los que me decían cascarita a los que me dicen pollo, son amigos totalmente diferentes, que no se conocieron. Como te iban marcando la etapa. Primero cascarita por el huevo, no había Ajá. nacido el pollo y después ya era el pollo. Exacto. Sí, ahora espero. Dos clubs de fans diferentes. Ok. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Juanita. Gracias a ti. Bueno, me he divertido tanto con ustedes que espero poder, ¿verdad? Gracias por aceptar ustedes y de Cuentos y Talentos en la descripción de este video, ¿verdad? Para que las demás personas que también quieren seguir riendo y disfrutando en las próximas semanas, entonces puedan seguirnos. No sé si quieren decir algo antes de que nos despidamos del público. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar las historias, por escuchar a este momento de festival de la narración. Muchas felicidades a la Puerta Abierta por realizar estas actividades y que sea todo un camino de éxitos y que puedan lograr los sueños y las metas que tienen trazadas y que también es en comunidad, es juntos. Podemos lograrlo junto con la Puerta Abierta y en lo que podamos aportar, pues que sea súper bienvenido.
Gracias. Así es, la verdad es que gracias a la Puerta Abierta por invitarnos. En lo personal y también como compañía estamos muy agradecidos con la Puerta Abierta porque también son parte de la FIP, de la Fiesta Internacional de la Palabra. Ya durante 2 años han sido como anfitriones del cierre del festival allá y nos han recibido con los narradores de otros países y los han apapachado y cuidado bien y hemos hecho como ese intercambio de historias y paseo en ese lago tan hermoso y estamos muy contentos también de ser parte de la familia de la Puerta Abierta. Disfruten en casa, sigan contándose historias. Ya vieron que pues el pollo no recuerda ningún libro en particular, pero recuerda los momentos también que son importantes. No importa si de pronto pues no tenemos un libro en casa, podemos ir a la biblioteca de la Puerta Abierta y obtenerlo, pero también podemos jugar mucho con las historias que existen en nuestra familia, ¿verdad? Lo que se cuentan y lo que cuentan los abuelos. Así que disfruten mucho, un fuerte abrazo y abrazo a Juanita también desde a la distancia. Y a toda la familia de la Puerta Abierta, abrazos también. Sí, ajá, Claro que abrazos. sí. Abrazos a ustedes también y muchas gracias a ustedes público por estar con nosotros una vez más. Hemos disfrutado tanto estas historias y esta semana tan espectacular. Esperamos tener más momentos así, ¿verdad? Y todo lo podemos hacer con el apoyo de ustedes. Así que pueden hacer una donación en atitlanabierta.com, escribirnos para saber más de nosotros y compartir nuestras publicaciones para que más personas puedan disfrutar estos momentos también. Así que hasta en una próxima, nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Este evento llega a ustedes con el patrocinio de Distribuidora y librería Edén del Libro, Vishnu. Clínica Dental TNUN del Dr. José Alejandro de León. Chalet, La Casona, Atitlán, de Carolina Godoy. Librería Mistu de Diana López. Librería Sopos. Un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores.